Bueno, los modelos de negocios de la prensa mexicana en 1896 a 2018. La Ciudad de México ofrece una amplísima variedad de periódicos, mucho mayor que la de Nueva York o Londres. Existe una variedad también amplia en las ciudades principales de los estados. En años recientes, este fenómeno se ha reproducido en línea, con una abundancia de portales de noticias, entre ellos los sitios de cada diario y revista impresa y docenas más que son autónomos. En 2018 cuantifiqué el fenómeno en la capital y encontré los siguientes diarios, como ven en la pantalla, que sumaron 31, es decir, casi 4 veces la cantidad de diarios publicados en la ciudad de Nueva York. Uno podría argumentar que como Nueva York no es una ciudad capital y por lo tanto no queda bien la comparación con México, pero si añadimos la suma de Nueva York a la de los diarios de Washington, el total sube por 6 a 14, todavía menos de la mitad de la suma mexicana. Alternativamente, se podría hacer una comparación con Londres, pero de nuevo los diarios mexicanos son mucho más numerosos que los 14 de la capital británica. Esta disparidad también se ve en las capitales de los estados. La ciudad de Puebla en 2018 tuvo 16 diarios impresos, mientras ciudades norteamericanas de más o menos la misma población, de unos 1.5 millones de personas, tuvieron entre 1 y 3 diarios. ¿Por qué es así la prensa mexicana y por qué importa? La abundancia de los diarios de México debe principalmente a su modelo de negocios históricamente predominante, que es un modelo interdependiente. Este modelo, de que nos habló algo ya Rubén, tiene 2 factores básicos. Uno, el hecho de que a partir del siglo XIX, los diarios mexicanos fueron diseñados por sus fundadores como herramientas políticas. La influencia sobre las élites contó mucho más y cuenta mucho más que cualquier ingreso basado en una audiencia amplia y la publicidad privada que un buen número de lectores debería generar. Y 2, el hecho de que, de nuevo desde el siglo XIX, los gobiernos a niveles federal, estatal y municipal han estado dispuestos a subsidiar la prensa para mantener una gama de plataformas propagandísticas, de nuevo dirigidas a las élites, la clase política, la burocracia, el empresariado, las universidades y los líderes sindicales, principalmente, todos los cuales, dentro de un sistema político unipartidario y cooperativista que persistió desde la década de 1920 hasta los años 90, fueron considerados como especialmente influyentes en temporadas electorales. Hoy en día, a pesar de la democratización electoral de las últimas 3 décadas, en gran medida el modelo interdependiente sigue operando. La interdependencia esbozada aquí es bien sabida. Sin embargo, no es típicamente expresada en términos económicos, ni con evidencias financieras, sino en términos políticos. Es más, la interdependencia no explica toda la multiplicidad de diarios en México. Hay muchos diarios que no caben o no caben bien en ese paradigma. Han habido otros diarios que dependen y responden a políticos o camarillas individuales. Hay una tercera clase que, sin privarse de los beneficios del erario, se funda o se compra para publicitar y complementar los negocios existentes de empresarios establecidos. Y hay una cuarta clase de relativamente reciente evolución que fortalece la independencia editorial por medio de la autonomía financiera. En suma, desde por lo menos los finales de los años 40, cuando el presidente Miguel Alemán permitió las subvenciones que consolidaron el modelo interdependiente, y cuando el número de diarios capitalinos
aumentó por primera vez a más de 20, México ha padecido lo que podría ser llamado un exceso de prensa, como también ya dijo Rubén. Por lo tanto, ofrezco una taxonomía empresarial histórica de la prensa mexicana. A mi saber, esta es novedosa. La tendencia entre historiadores, politólogos, sociólogos, comunicólogos y hasta los mismos periodistas ha sido categorizar a los medios en términos de o de ideología política o del grado de su dependencia en el Estado. Un problema que se presenta con tales acercamientos es que toman por sentado la multiplicidad de los diarios en México y por lo tanto no ofrecen explicación adecuada de su proliferación. Otro problema es que tales métodos no explican cómo, por ejemplo, un diario izquierdista como La Jornada puede oscilar erráticamente entre una cobertura a veces crítica y a veces sumisa de un presidente neoliberal como Carlos Salinas o Enrique Peña Nieto. La respuesta más sencilla a tales paradojas es follow the money. Mi taxonomía, como pueden ver en esta diapositiva, incluye 4 modelos básicos. Primero, la interdependiente, el modelo predominante. Se basa en una relación clientelista con el Estado o los estados de provincia. Y se trata de una categoría amplia, desde la prensa cívica, un periódico como La Jornada, por ejemplo, a lo oficialista, Excelsior, durante mayor parte de su existencia, el Universal también, o hasta la chantajista, como la cadena García Valseca en su época. La segunda categoría, el segundo modelo, el modelo dependiente. Diarios lanzados como herramienta de políticos o de camarillas con fines muy específicos, típicamente electorales. El tercer modelo, el modelo sinérgico, en el cual el periódico funciona como herramienta de publicidad o de promoción de los activos ya existentes de un empresario. Y el cuarto modelo, el modelo sustentable, que posiblemente podríamos llamar el modelo Monterrey, en donde el diario está diseñado como un negocio rentable desde un inicio y, o con esos fines desde un inicio, y que es sostenido por las 3 fuentes de ingreso tradicionalmente vistas en los casos de los diarios de países industrializados: ventas en la calle, suscripciones y los anuncios del sector privado. Antes de proceder con los ejemplos, hay que admitir que estas categorías no son de ninguna manera exclusivas ni fijas. Por ejemplo, los diarios sinérgicos, lanzados o comprados para promover los negocios que tiene el dueño en otros sectores, buscan una relación interdependiente con el Estado también, pero a menudo no lo hacen con suficiente apoyo para cubrir todos sus costos. Así que siguen recibiendo subsidios importantes de los demás negocios del dueño del diario. En cuanto a diarios que cambian de modelo, un diario puede lanzarse como herramienta de la influencia de un político ambicioso, es decir, modelo B, y luego, tras la muerte de su patrón, dicho político, pasa a un esquema interdependiente, el modelo A, como sucedió con muchos de los diarios de la cadena García Valseca, o sea, los llamados soles. Otro puede lanzarse con un modelo interdependiente tipo A, pero durante los años puede perder lectores e influencia, cambiar de dueño varias veces y terminar el apéndice del imperio empresarial de un magnate de bienes raíces de provincia, tipo C, como ocurrió con 1+1. La quería. Ahora, vamos a unos detalles sobre el modelo interdependiente. Escojo 1896 como punto de partida porque ese año vi el lanzamiento de El Imparcial, el primer diario industrial de México,
es decir, el primer producido masivamente, con una maquinaria moderna y una redacción profesional. A cambio de amplias subvenciones del Estado porfiriano, funcionó como plataforma del régimen. Y este arreglo se vio reproducido después de la revolución, con una nueva serie de diarios carancistas a partir de 1914, el Demócrata, el Universal y Excelsior. Como el Demócrata le iba a Alemania durante la Primera Guerra Mundial, el Universal fue establecido 2 años después con la ayuda de inversionistas británicos y franceses con fines de representar los intereses de los países aliados, además de canalizar la perspectiva de los carancistas durante la Convención Constitucional de Querétaro. Cabe enfatizar que todo diario independiente tuvo y tiene su propia agenda. No importa cuán serviles se portan hacia el presidente en funciones, simultáneamente representan las preferencias ideológicas, partidarias o de políticas públicas de sus dueños. Esto, a su vez, ayuda a explicar por qué hay tantos diarios. Y cuando tales preferencias difieren a las del presidente en funciones, cuando se siente que el primer mandatario está actuando en contra de sus intereses, un diario de estos sigue apoyándolo en sus cabeceras y sus reportajes, pero argumenta su propia perspectiva en sus columnas de opinión. La separación entre el primer plano y el contenido editorial se vuelve especialmente marcada cuando el presidente se gira a la izquierda, como sucedió, por ejemplo, bajo Luis Echeverría en los años 70. Este modelo tiene 2 subcategorías. Primero, la prensa cívica. Un análisis fundamentalmente económico de la prensa mexicana muestra que los diarios usualmente considerados aparte de la llamada gran prensa, o sea, los diarios oficialistas de formato sábano, a menudo ocupan la misma categoría. Tanto Uno más Uno como la ya citada La Jornada fueron fundados con una ideología izquierdista, una visión crítica y un gran sentido de misión cívica. Pero ambos nacieron solo después de que sus fundadores recibieran préstamos grandes y o garantías de subsidios del gobierno federal. De hecho, Sally Hughes ha mostrado que fue hasta 2003, 19 años después de que se fundara, que La Jornada finalmente logró recibir más ingreso publicitario de la iniciativa privada que del gobierno. Y la segunda subcategoría es la de la prensa chantajista. Como argumenta Benjamin Smith en su reciente libro, este modelo de negocios, básicamente independiente, pero nutrido por el chantaje a líderes políticos, floreció en los años 50 en la cadena García Balseca. Una vez que El Sol de Puebla y los demás diarios de la cadena ya no gozaron de los subsidios y la protección del fallecido Maximino Ávila Camacho, su inversionista principal al inicio. Parece que la cadena dejó de practicar la extorsión cuando fue nacionalizada por Echeverría y luego vendida a Mario Vázquez Raña. Pero el chantajismo como tal seguía practicándose y sigue practicándose en varios estados, notablemente en el Estado de México. El segundo modelo, el modelo dependiente. El mismo Maximino fue uno de los pioneros de otro modelo de periodismo postrevolucionario, el que dependió en el respaldo financiero de políticos ambiciosos. En su caso, fundó con la ayuda de un prestanombres el Diario de Puebla en 1935 para canalizar sus ideas y su propaganda mientras pugnó la gubernatura de Puebla. Este tipo de periódico tiene fama de ser de breve vida, con tendencia de desaparecerse después del voto, pero el Diario de Puebla duró muchas décadas más. Debido a la costumbre del prestanombres, este modelo a veces es difícil de identificar con certeza. Surgen rumores en vez de pruebas, como las que acompañó el lanzamiento de La Crónica de Hoy en 1996, cuando fue ampliamente
percibido como una plataforma del expresidente Carlos Salinas, ya en lucha con su sucesor, el presidente Ernesto Zedillo. Pero en otros casos el parentesco es claro. En 2008 se lanzaron las franquicias La Jornada de Aguascalientes y La Jornada de Zacatecas, con la abierta conversión de un joven zacatecano con ambición política, Jorge Álvarez Maínez. Tenía como 25 años en el momento. Este señor logró ser elegido al Congreso de Zacatecas en 2010 y al Congreso Federal en 2015. No obstante el ejemplo aparente de crónica, este modelo tiende a ser más común en los estados que en la capital. El tercer modelo es el modelo sinérgico. Este modelo no es enteramente distinto del modelo dependiente, ya que sus inversionistas recibieron felizmente el apoyo del Estado cuando pudieran. Sin embargo, como estos diarios fueron creados o comprados para ser mecanismos promotores de sus negocios principales, pudieron operar como números rojos sin perder su función principal y por lo tanto fueron menos dependientes en el horario. En términos empresariales, uno podría llamarlos un marketing expense, un gasto de marketing, algo que existe principalmente para promover tales negocios centrales como los bienes raíces o la venta de automóviles. Estos medios han tendido a durar menos que los diarios promedios, a veces porque los descendientes de sus dueños los han considerado como un cargo excesivo. En este sentido, dos ejemplos conocidos de la segunda mitad del siglo XX son, y que en ambos casos desaparecieron a principios de este siglo, Novedades, que promovió los activos de radio, televisión y el sector automotriz de la familia O'Farrill, y El Heraldo, creado para lavar la imagen de Gabriel Alarcón, que fue ampliamente percibido como un empresario gángster, y también para promover sus intereses en los bienes raíces. Milenio es un poco enigmático, parece que ningún académico lo haya investigado. Surgió del imperio de Dionisio González de Monterrey, que incluía televisión, bienes raíces, parques temáticos y otros activos. A pesar de un lanzamiento prometedor en el año 2000 y una expansión por medio de una cadena nacional, de hecho la expansión ya había habido echado a andar en años anteriores, en los años recientes sus ventas han caído mucho. Su portal y su cadena televisiva quizás tienen más pegue, pero queda la duda si son rentables. Quizá Milenio ofrece otro ejemplo de un diario una vez interdependiente, pero cada vez más sinérgico en términos tanto de su modelo financiero como de su razón de ser. Y finalmente, y aquí termino, el modelo sustentable. No he podido encontrar con certeza cuándo surgió o evolucionó el primer diario sustentable en México. De nuevo, me refiero a un modelo sostenido en las tres fuentes de ingreso tradicionalmente vistas en diarios de los países industrializados: ventas en la calle, suscripciones y publicidad privada. Pero parece que el modelo emergió primero en Monterrey. Ya por los años 60, sino antes, la ciudad de Monterrey contó con dos diarios de formato sábano sostenidos en gran medida por la publicidad de la famosa élite regiomontano: El Porvenir y El Norte. En el caso de El Norte, esa tendencia se consolidó bajo Alejandro Junco, que introdujo normas aprendidas durante sus estudios en Texas a principios de los años 70, como por ejemplo prohibir a que los reporteros aceptaran embutes de las fuentes que cubrieron, siendo estos pagos una forma duradera de subsidio estatal indirecto en México. Luego viene el lanzamiento de Reforma, diario hermano de El Norte, en la Ciudad de México en 1993, con relativamente poca ayuda del Estado. Varios factores propiciaron esto: una base financiera sólida en el norte, en el diario El Norte, y en una empresa de noticias financieras que había formado Junco, llamado Infocel, el apoyo de anunciantes regiomontanos y, de importancia de coyuntura, el TLC, que impulsó un fiebre de oro de inversionistas extranjeros
que pronto se convirtieron en anunciantes. Reforma es el ejemplo mejor conocido del periodismo sustentable en su versión impresa, pero ni por mucho es el único. En los años 90 parece que varios diarios en las regiones alcanzaron este modelo, gracias de nuevo a los mismos factores del crecimiento económico bajo Salinas, como por Un ejemplo minuto, siglo Andrew, XXI. por favor. Sí, voy a terminar. Gracias. Como por ejemplo siglo XXI en Guadalajara, El Imparcial en Hermosillo, AM en León y Noroeste en Sinaloa. Algunos de ellos que ya existían desde los años 70, pero alcanzaron la sustentabilidad por lo que puedo inferir. Algunos medios alcanzaron la rentabilidad por adoptar un formato semanario con relativamente bajos costos y altos tirajes, como la revista Proceso, que sobrevivió sin grandes cantidades de publicidad oficial a partir de 1982, y el periódico semanal tijuanense Z, lanzada en el año 1980. Y ahí termino con un postdato en el sentido de que este modelo de sustentabilidad es un modelo que sigue aparente en algunos casos en línea, algunos portales al parecer tienen modelos parecidos como sin embargo Animal Político, pero hay mucha investigación que hacer en cuanto a esos. Muchas gracias. Y ahora vamos a pasar vamos a hacer, vamos a sentir la misma práctica que en la primera parte de la mesa, o sea, vamos a dejar las preguntas y respuestas al final de la sesión. Entonces vamos directo a Francisco Perredo, que va a presentar Cine y Lógica de Mercados, el cine mexicano en la época de oro frente a Iberoamérica y Hollywood. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias, Andrew, y muchas gracias a todos. Francisco, ¿quieres poner pantalla completa? Ahí está. Perfecto, gracias. Sí, la puse a pantalla completa y le hice una pequeña variación en el título porque me di cuenta que para referir eso que quería referir tenía que partir del presente, hacer una especie de flashback para volver al presente. Entonces, bueno, mi exposición va a ser, como les dije, esta presentación es un poquito más narrada, novelada, y voy a tener algunas diapositivas, pero no son tantos. Recientemente, la prensa mexicana publicó noticias con encabezados como los siguientes. Eiza González entre las actrices más taquilleras, conquista Hollywood. O bien alguno subsecuente y similar que establecía que celebra a Eiza ser la actriz más taquillera de Hollywood. Todo esto estaba publicado en relación con el hecho de que el portal de Numbers, especializado en conteo local de taquilla dentro de Estados Unidos, había colocado a la actriz y modelo mexicana de 31 años de edad como la más taquillera de las estrellas femeninas de la actualidad en Hollywood, con base en el hecho de que, de acuerdo con la información del portal, el listado muestra a las estrellas más taquilleras de 2021 según la taquilla nacional estadounidense, de las películas en que tuvieron un papel principal en 2021 y en los años anteriores. La referencia a estas informaciones es útil porque ilustra la evolución de un proceso que inició hace ya prácticamente un siglo, con las primeras estrellas mexicanas en el cine de Hollywood, Dolores del Río y Ramón Obarro, y porque nos permite adentrarnos un poco, cuando menos, en algunos de los mecanismos y formas de funcionamiento de una industria como la de Hollywood, para la cual la inclusión de elementos extranjeros dentro de sus filas ha sido siempre una cuestión no tanto de supervivencia, sino de mantenimiento de su posición de predominio en los mercados mundiales del cine. Esto fue muy notorio cuando pasada la Primera Guerra Mundial. Con los países antes beligerantes en proceso de reconstrucción y económicamente debilitados, Hollywood aprovechó la coyuntura y se convirtió en el nuevo amo de los mercados fílmicos,
Por una parte porque, acicateado por los logros europeos, se dispuso a superarlos en el terreno de la espectacularidad más que en cuanto a planteamientos y contenidos. Y sobre todo porque tomó nota y llevó a cabo las acciones necesarias en todo lo concerniente al capital humano. El capital humano que había hecho la grandeza de las cinematografías europeas y que bien podría contribuir a la anhelada y futura grandeza de Hollywood. Así, y cito a continuación a John Russell Taylor en su libro Europeos en Hollywood, gente como Ernst Lubitsch, Frederick Wilhelm Murnau, Paul Leni, André Dupont, Pola Negri, Emil Jannings, o Moritz Stiller, Victor Sjöström y Greta Garbo de Suecia, ya habían disfrutado de éxito europeo, por no decir mundial, y era fácil que Hollywood les extendiera una alfombra roja. De ahí que cuando Hollywood comenzó a cortejar deliberadamente a los talentos cinematográficos europeos en los años 20, no fue únicamente en busca del progreso cultural, sino porque ese talento representaba una auténtica competencia comercial a la cual era mejor enrolar que oponerse. Por otra parte, cuando a principios de los 20 Hollywood buscó consolidarse como amo de los mercados, el criterio para importar cuadros artísticos de Europa era netamente comercial. Había que desarticular a las cinematografías rivales, las europeas, despojándolas de sus talentos o incorporándolos a los estudios californianos. Luego se entrecruzó en el camino el debate sobre el estatus del cine como arte y no meramente como una mercancía más. Este debate se desarrolló particularmente en Alemania, donde furiosos, los que defendían su cine gritaron: el cine no es una mercancía. De hecho, precisamente porque el cine no es una mercancía, podemos competir con Estados Unidos. En el cine, Heist, espíritu, puede equilibrar la supremacía monetaria de la competencia. Así, a finales de los 20 y ante la evidencia de que ante los ojos del mundo el cine europeo seguía siendo considerado más artístico que el californiano y de que los europeos esgrimían el argumento del cine como arte para pelear contra Hollywood, el arte pasó a ser la consigna entre los moguls de las mayors. Cito a Russell Taylor: había la sensación, aunque vaga y no muy bien entendida, de que lo que uno debía tener era arte. Esos europeos lo tenían y debía poder comprarse a algún precio, sobre todo ya que esos europeos parecían capaces, intermitentemente, de hacer también dinero con ese cine de arte. El ideal sería entonces un film que combinase un éxito de crítica con buenos ingresos en la taquilla. En 1922, ya en el proceso de consolidarse como nuevo amo de los mercados, Hollywood enfrentó en Latinoamérica 3 grandes crisis. Un enfrentamiento con México, que casi le vetó la exhibición al cine de Hollywood en los territorios del país. Luego se cruzó en 1927-29 la sonorización del cine y a principios de los 30 la emergencia de las propias cinematografías iberoamericanas. El escenario que había ocurrido con Europa desde los años 20 se replicó entonces después con Latinoamérica, cuando después de aquellas 3 crisis, una nueva amenaza de pérdida de mercado se agudizó, porque las cinematografías iberoamericanas no solamente estaban dispuestas a combatir, sino porque aunque Hollywood se sintiera en disposición de hacer caso omiso de las advertencias y acuerdos para que no denigrara a Latinoamérica, el hecho es que el innegable éxito de las cinematografías iberoamericanas sonorizadas comenzó a alarmar a Hollywood. El éxito de esos cines en sus propios territorios, con sus propios filmes, con sus propios géneros, las hizo competir entre sí, pero en conjunto plantearon una amenaza para Hollywood en sus mercados. El tango film de Argentina, el cine de chanchadas brasileño, las españoladas de España y el melodrama ranchero mexicano, con sus inusitados éxitos, comenzaron a disputarle fuertemente ingresos de taquilla al cine de Hollywood entre las audiencias y mercados iberoamericanos. Y entonces Hollywood se dispuso a hacer con Iberoamérica exactamente lo mismo que antes había hecho con Europa: atraer a lo mejor del mercado fílmico iberoamericano, enrolarlo dentro de sus huestes californianas y así matar 2 pájaros de un tiro. Por una parte, despojar a esas industrias de sus mejores talentos para desarticularlas, privándolas
de la base misma de su incipiente éxito, que era su modesto Star System, el cual trataban de consolidar y fortificar, era un principio. Aquel arranque y aquel éxito de esas cinematografías fueron tan promisorios que pronto se comenzó a discutir sobre cuál sería un potencial Hollywood iberoamericano, con notas como una en la que se hablaba sobre México como la meca del cine hispano. Pero había notas que referían la competitividad entre las cinematografías entre sí, y sobre todo hubo muchas notas que llamaron la atención sobre un hecho ominoso que ocurría. Libertad Lamarque había sido convocada por Hollywood, pero rechazó la oferta. ¿Están en peligro nuestras industrias? Le ofrecen jugosos contratos en Hollywood a destacados artistas mexicanos. Carmen Miranda ya fue contratada en Hollywood. Un ejemplo muy claro fue el siguiente. Después de un muy discreto debut, Tito Guízar participó en 2 filmes mexicanos de gran éxito, allá en el Rancho Grande y Amapola del Camino. Y fue el deslumbrante éxito de esos filmes lo que hizo que Tito Guízar fuera contratado de inmediato en Hollywood para protagonizar sus siguientes 10 películas en California. Ante esto, la prensa reaccionó de inmediato con alarma y dijo: la Unión de Trabajadores se preocupa por el éxodo, de nuestros elementos a Hollywood. O bien, otra nota diría: el Sindicato de Trabajadores está preocupado por el éxito de nuestros elementos a Hollywood. Urge una medida preventiva. Es un hecho que desde los años 20 Hollywood había descubierto el valor de mercado de las estrellas y otro personal artístico en otras cinematografías que podrían serle de competencia. Si entendemos el valor de mercado como el término que se utiliza para determinar cuánto vale o cuánto puede valer un bien o un activo dentro de una industria, sobre todo si dicho valor se determina con base en diversos indicadores o variables. Por ejemplo, la interacción establecida entre el valor de dicho bien o activo en relación con la oferta y la demanda existente en el mercado por ese bien o activo u otros muy similares. Y si además se le establece en relación con la valoración del público sobre ese bien o activo. De esta manera, si existe un alto grado de interés para el consumidor respecto de ese bien o activo, aumenta el interés por obtenerlo por parte de un potencial comprador, con la atención puesta en lo que puede ganar con ese mismo bien o activo en condiciones estándares de mercadeo, que para el caso del cine son, entre otros, el factor de atracción conocido sobre algunas estrellas en las transacciones de distribución y exhibición del cine, de los filmes que esas estrellas protagonizan y obtienen éxitos, y de su potencial de explotación en mercados específicos. Desde 1937, la revista Variety estableció que Latinoamérica ya era en 1937 el tercer mercado más importante para el cine de Hollywood, después de Europa y el propio Estados Unidos. Y precisamente por eso, cuando las cinematografías iberoamericanas comenzaron a cobrar auge en la segunda mitad de los 30, Hollywood arreció en sus empeños por tomar para sí a sus principales figuras, en una estrategia que continuó a lo largo de todo el periodo de las respectivas épocas de oro de esas cinematografías. Después, durante la Segunda Guerra Mundial, Latinoamérica se convirtió en estratégica, tanto desde el punto de vista diplomático como desde el punto de vista comercial. Fue por eso que Leonard Delley, en el Departamento de Relaciones Exteriores de Estados Unidos, enfatizó la necesidad de que los productores de Hollywood se involucren en compromisos más serios con América Latina. Deberían contratar más actores latinos, dijo Delley, y garantizar que no volverán a utilizar mecánicos de Vermont con nombres castellanos. Pero no fue el nuevo Latin Trend de la Casa Blanca por motivos de la guerra lo que preocupó a Hollywood, sino el hecho de que, de acuerdo con las estimaciones de la época, durante la temporada de 1943-44, las películas mexicanas ocuparon en Latinoamérica 1/3 del tiempo de pantalla en las salas de estreno y recaudaron el 40% de todos los ingresos del cine en la región. Por lo tanto, para Hollywood era nuevamente un imperativo inacuciante hacerse de cuando menos una parte del capital humano, del Star System de esta industria. Así, el éxito sin precedente para un filme de habla hispana que obtuvo Arturo de Córdoba en toda Iberoamérica, con la versión mexicana del Conde de Montecristo, y el subsecuente que anduvo con Alejandra, lo llevaron directamente a Hollywood para participar en Por quién doblan las campanas de Sam Booth, Rehenes de Frank Tuttle y El pirata y la dama de Mitchell Leise. Esta estrategia fue seguida con muchos otros actores
algunos de los cuales rechazaron la oferta. Jorge Negrete, David Silva, Esther Fernández, Marga López, Pedro Armendáriz, no todos se sintieron impresionados por la posibilidad de triunfar en el glamour y en el esplendor de Hollywood. Y entonces terminó la guerra y hubo un primer giro importante. Una vez terminado el conflicto, el Latin Trend de la diplomacia estadounidense terminó, Europa se volvió central, el cine mexicano ya no fue necesario y perdió su potencial como competidor. Por lo tanto, sus figuras ya no eran requeridas para desarticularlas como competencia. De acuerdo con una anécdota que corrió entre los círculos del cine estadounidense, se hablaba, citó, sobre lo último que dijo Jack Warner. Uno de los productores de Jack le sugirió que hiciera una película sobre México y Jack Warner contestó: no me gustan las películas mexicanas. Todos los actores en ellas se ven demasiado jodidamente mexicanos. Desde ese giro que ocurrió a principios de los 50, México transitó por un periodo negro de debacle en su cine, del cual difícilmente se pudo recuperar. Sin embargo, la firma del Tratado de Libre Comercio a principios de los 90 reavivó en México y en sus comunidades culturales la demanda de proteger al cine como industria cultural y no solamente como industria comercial. Sucedió casi como demostración de una gran capacidad de la lucha por la supervivencia y con un gran despliegue de resiliencia, que las comunidades cinematográficas ocasional y erráticamente apoyadas por el Estado nunca cejaron en su empeño por seguir haciendo cine mexicano, que eventualmente tenía notables despliegues de calidad y obtenía también reconocimientos en el ámbito internacional. Desde casos como los de Solo con tu pareja, como Agua para chocolate, La invención de Cronos y hasta llegar a Amores perros y Tu mamá también o El crimen del padre Amaro, para Hollywood quedó demostrado que en México, tal y como había ocurrido durante los 30 y los 40, y como en los hechos había ocurrido durante toda su existencia, había una comunidad cinematográfica plena de talentos, decididos a hacer cine contra viento y marea, y que aunque no hubieran sido reconocidos por Hollywood, sí tenían reconocimiento en el mundo, lo suficiente como para obtener de cuando en cuando buenas entradas de taquilla en otros mercados. Y entonces Hollywood reaccionó exactamente como había reaccionado en el pasado. Ahí donde haya talento cinematográfico capaz de destacar, tanto en calidad como en rentabilidad, se habrán dicho los moguls de la era moderna, más vale atraerlos y enrolarlos que tratar de combatirlos. Antes de arriesgar la posibilidad de que sigan haciendo buen cine en su propia industria o en otra que pueda atraerlos y afianzarlos como competencia para Hollywood, preferible incorporarlos a las filas californianas para que, si han de hacer cine de calidad y redituable en taquilla, lo hagan en California en una primera consideración, en la cual pesarán adicionalmente 3 factores más. Si la necesidad de desarticular cualquier competencia, donde sea que pueda surgir y a cualquier costo, como primera estrategia fue la reacción esperable siempre de Hollywood a lo largo de su historia, y lo era una vez más en el umbral del siglo XXI, esto se haría en segunda instancia sobre la base de que, al igual que en los 30 y los 40, se podría aprovechar a la vez el valor de mercado que las nuevas figuras del nuevo cine mexicano podrían tener como un nuevo bien o activo para una industria como la hollywoodense, siempre hambrienta por hacerse del talento donde sea que pueda surgir, para mejor fagocitarlo que tener que enfrentarlo. Las estrategias en este terreno se habían reforzado porque desde los 20 se habían vuelto cada vez más sofisticadas con el tiempo, los estudios y procedimientos de las investigaciones que cada vez con mayor eficacia permitieron tratar de actuar con base en, cito, ecuaciones matemáticas que miden la popularidad de actores específicos y tendencias generales, y que si se consideran útiles en actividades de planeación de producción, distribución y exhibición del cine, pueden ser aplicables a los mercados latinoamericanos y México. Esto se consolidó desde 1978 con la creación del National Research Group como organismo especializado en investigaciones sobre industrias de medios y entretenimiento, una de cuyas principales líneas fue la investigación sobre cine. Aunque existen muchas dudas y cuestionamientos a propósito de la real utilidad de estos estudios y algoritmos y su posibilidad de ser verdaderamente útiles para hacer cálculos predictivos, que unas veces se cumplen y otras no, eso es una realidad, vale la pena recordar que en última instancia la sola consideración de la taquilla ingresada por determinados actores, actrices y directores en películas específicas
Es una consideración que de todas maneras pesa en la toma de decisiones. En tercer lugar, para 2013 la prensa nacional ya publicaba informaciones de acuerdo con las cuales durante 2012 el país se convirtió en el cuarto mercado del mundo en venta de boletos, en contabilización de cifras de acuerdo con las cuales México estaba solo por debajo de países como India, Estados Unidos y China, pero por delante de Francia y Gran Bretaña, con lo cual era el 13º en cuanto a ingresos de taquilla, solamente superado por Brasil en Latinoamérica, y con lo cual ya ocupaba el tercer mejor lugar de las regiones top del cine después de China y Corea del Sur. Aquel proceso expansivo ocurría no únicamente en el sector de la exhibición, sino también en la propia producción de México, pues desde 2003 había tenido un crecimiento sostenido que en ese mismo año de 2012 se había expresado con la producción en el país de 112 filmes, lo cual volvía a acercar a México a los mejores índices que había tenido durante sus años dorados, cuando menos en cantidad de filmes producidos. Después de que en 2018 se produjeron 186 películas y aunque solamente se estrenaron 115, para 2019 las informaciones de la prensa publicaban que México es el cuarto país del mundo con la mayor asistencia al cine después de India, China y Estados Unidos, con un encabezado de sobra ilustrativo sobre el cine en México, negocio de película. Pero desde luego era un negocio de película para el cine estadounidense y los empresarios mexicanos de la exhibición, porque el cine estadounidense es el que más exhibe y es con él con el que más ganancias obtienen los empresarios del monopolio en cadenas como Cinépolis y Cinemex. Cadenas como Cinépolis y Cinemex. Ay, perdónenme, pero se me brincó la presentación. A la vez que se publicaban aquellas informaciones sobre la gran expansión del negocio de la exhibición fílmica en el país, lo cual desde luego eran campanadas celestiales para las distribuidoras de Hollywood, también se difundieron informaciones de acuerdo con las cuales 2016 sería un año histórico para la taquilla del cine mexicano en su propio territorio, puesto que tenía éxito en su propio mercado y esporádicamente en otros mercados, lo cual volvió a alarmar a Hollywood. Las distribuidoras hollywoodenses sujetas a control dentro de Estados Unidos desde 1922 quieren tener siempre el dominio, el oligopolio, y no están dispuestos a ceder ni un ápice frente a cualquier competidor. Jack Valenti, en actitudes casi gangsteriles, desarticuló cualquier oposición de los sectores culturales de México para que se pusiera freno al predominio de Hollywood en el país y logró vencer todas las normatividades que se intentó poner en marcha. Sin posibilidad de competir con Hollywood, con un aparato de distribución fuerte y propio, las cinematografías menores dependen de la distribución de sus logros a través de las majors californianas. Y esas majors californianas tienen la alianza de los empresarios de la exhibición que prefieren hacer negocios con el cine de Hollywood antes que con el cine de su propio país. De esta manera, desde éxitos como Agua para Chocolate, Amores Perros, El Crimen del Padre Amaro y hasta Nosotros los Nobles, o ¿Qué culpa tiene el niño?, Hollywood calibró el potencial que estaba adquiriendo el cine mexicano y se decidió que nuevamente tenía que incorporar al talento nacional a las filas de Hollywood en California antes de que hicieran fuerte competencia desde su propio territorio y en los mercados iberoamericanos. Ya son 20 minutos, Francisco. Ok, de pasada, Hollywood se sintió en la disposición de aparentar que podía enmendar la plana de su pasado, otorgando pleno reconocimiento, una especie de certificación al talento mexicano que sería incorporado a las filas de las mayos con calidad de igual a igual junto con el resto de la comunidad cinematográfica. De esta manera, desarticular la más mínima competencia que pudiera llegar a significar México e incorporando lo mejor de sus cuadros profesionales, además respondía a las nuevas demandas en favor de la diversidad, de la pluralidad, de la multietnicidad, de la multiculturalidad, con lo cual Hollywood, aparentando que se ajustaba a los tiempos modernos, de pasada se lavaba un poco la cara y estimulaba un poco del orgullo nacional mexicano y en cierto modo latinoamericano por incorporar a los nuevos talentos del país en una dinámica de producción que lleva a estos gritos airosos de qué chingones somos y viva México cabrones cada vez que se gana un premio en la entrega de los Óscares. La realidad de todo
es que nadie tiene claro el proceso al que están sirviendo todos estos que se incorporan a la industria. Pero es una realidad que se sigue diciendo que México es una meca del cine, debido a los incrementos de audiencia en las producciones hollywoodenses en los últimos 2 años, y que México es un mercado estratégico, lo que sirve a Hollywood para seguir afirmando que él tiene gran consideración por el talento mexicano y que de pasada respeta las normas de pluralidad, multietnicidad y pretende convencer a todos de que sí lo está haciendo tan solo porque en una película de ciencia ficción pone un astronauta asiático, pone un astronauta afrodescendiente, pone uno latino, pero siempre invariablemente 2 europeos caucásicos y algún anglosajón como los que tienen el mando. En México las comunidades protestan y dicen los premios que obtienen nuestros mexicanos allá no son Óscares para México, porque el cine mexicano aún no compite en su propio país con el cine extranjero, que acapara más del 90% de la asistencia nacional, en su mayoría producciones hollywoodenses. Muchas gracias. Muchas gracias. Excelente, Bueno, Francisco. Muchas ya no gracias. les enseñé todo esto, pero bueno. Ok. Y por último, vamos a pasar a Francisco Vidal, que nos va a presentar la República de Televisa, la expansión del monopolio en provincia. Perfecto. Ya. ¿Ya estamos? Sí. ¿Ya me escuchan? Sí. Ya. Bueno, pues muchas gracias, Andrew, por la invitación, incluso por la propuesta del tema, que me hizo avanzar mucho avanzar en la línea que he venido trabajando desde hace años, que es la historia económica de la televisión en México, y me hizo reparar en un tema central, que es el papel que ha jugado la provincia, sobre todo para el desarrollo de Televisa. Siempre es muy común que aludamos a la Ciudad de México como el gran centro rector de lo que fue la formación de Televisa. Y es cierto, es muy importante, pero poco énfasis se le pone al desarrollo de los canales locales. De hecho, la historiografía al respecto es muy limitada, salvo la honrosa excepción de Guadalajara, que se ha hecho un trabajo muy importante sobre la historia de la televisión local. En general es muy limitado. Lo que yo hice fue recapitular la información de varias publicaciones de Televisa, concesiones, publicaciones del Diario Oficial, para ir dando cuenta de cómo se fue modelando el monopolio en provincia. Una primera etapa es la que yo llamo el prólogo, que va de 46 a 54. Sí, la televisión arranca en 51 para el caso de Azcárraga, en 50 para O'Farrill. Pero Azcárraga tenía una idea de un proceso de cómo desarrollar la televisión desde años antes. La prueba más clara es que había solicitado un par de concesiones para varias ciudades, aparte de la Ciudad de México, para Veracruz, Puebla, Guadalajara, Tampico, Torreón y Monterrey. El objetivo era construir su esquema de cadenas, que ya le habían dado tanto éxito en la radio, especialmente con la cadena de radio Programas de México. José Luis tiene mucho más claro esto que yo, el enorme éxito que le dio, ¿no? A través de Radio Programas de México y su cadena azul, y creo que la otra era oro, no me acuerdo, con la X, la W y la Q, ¿no? Sus dos grandes cadenas. Entonces este modelo estaba pensado para replicarse en la televisión. En los prolegómenos, cuando se está definiendo cuál va a ser las características técnicas y de negocio de la televisión, pide las concesiones, no se las otorga. A la postre, inaugura el Canal 2 en el DF, que va a ser el centro motor de toda la estrategia provincia, que es el gran centro productor
e inmediatamente pasa a pedir concesiones para llevar la señal como repetidoras, y así están las concesiones como repetidoras para Puebla y Cuernavaca en 1951, lo que es Altzomoni o Paso de Cortés, incluso físicamente están ahí mismo. Ahorita las instalaciones, yo supongo que ya cambiaron los transmisores y las antenas, pero ahí ha estado desde entonces. Y luego para la región del Bajío, a partir de Querétaro, en una concesión que todavía no tengo claro, pero fue en un periodo que fue entre 1953 y 1956. Esa es la primera etapa. La segunda etapa es con Telesistema Mexicano. Para 55, O'Farrill y Azcárraga, junto con González Camarena, agrupan sus estaciones de televisión en el sistema mexicano. De hecho, las negociaciones, hay evidencia histórica que traían 3 o 4 años que ya estaba cocinando esto, y eligen 55, y la Telesistema empieza a organizarse como una empresa moderna, totalmente diferente a lo que era la etapa previa, y en 1959 funda la filial Televisión de la Provincia. ¿Por qué funda la filial Televisión de la Provincia? Porque ahora se trata de dar atención a estaciones, a un grupo de estaciones, tanto que son de Azcárraga y O'Farrill, como de terceros que se afilian. Empieza el sistema de afiliación. El sistema de afiliación implica, entre otras cosas, que un canal que formalmente no es de Azcárraga y O'Farrill o Telesistema recibe programación de Telesistema y recibe ayuda para comercializar el canal y recibe ayuda técnica. Todo esto a cambio de la afiliación. En este periodo que va de 55 a 72, se ha querido vender siempre como la época de gran expansión de la televisión mexicana, cuando en realidad fue una época de muy difícil expansión para la televisión mexicana. Había condiciones técnicas muy poco propicias para conectar a todo el país, de tal manera que en ese entonces lo que logra Telesistema Mexicano es que le otorguen 15 nuevas concesiones en 10 diferentes ciudades del país, compra o se alía a nivel minoritario, mayoritario con otras 7 concesiones y afilia a 8 más. Si ustedes quitan a estas 30 estaciones, probablemente habían 10 más en el país. O sea que las 3/4 partes eran de Telesistema Mexicano. La imposibilidad de seguir creciendo y el hecho de que incluso empieza a operar una cadena muy pequeñita, pero que daba un poco de dolores de cabeza, como era Televisión Independiente de México, encabezada por el Grupo Alfa de Monterrey, asociado con el dueño de Núcleo Radio 1000, y Alarcón también estaba ahí metido, por cierto, Andrew. Alarcón estaba metido en ese consorcio, y un productor de cine, Barbachano. Todos ellos tienen un pequeño grupo que se llama TIM, aquí lo conocemos como Canal 8, daba mucha lata, y deciden finalmente, ante diferentes condiciones económicas, sobre todo de la propia economía mexicana y de los propios grupos involucrados en la televisión, unirse. Y se unen en 1972 para crear Televisa. Y se abre una nueva etapa. Televisión vía satélite, Televisa. Se abre una nueva etapa que va de 1973 a 1993. Creo que lo más importante de esta nueva etapa es que ahora sí, con esta fuerza fusionada, se puede emprender el proyecto de cubrir todo el país. No solo eso, también subía el ingreso. Ya existía el crédito al consumo perfectamente establecido en México. Entonces eso ya facilitaba la expansión de la red de televisores en las casas. Con la red nacional de microondas y la incorporación del satélite, se podía pretender ya llevar señal a casi todo el país, y era el momento del crecimiento. Lo más característico es que en ese entonces, entre 73 y 93,
Televisa logra 162 concesiones, todas fuera de la capital del país. Todas. Tengo la impresión que es un récord mundial, que nunca se ha dado tantas concesiones a una empresa privada en ningún lugar del mundo, como fue en ese entonces a Televisa. Por supuesto que ustedes dirán, bueno, los países socialistas daban concesiones sí a los estados, a sus canales. Crecía muchísimo. Es una época también pues ya de consolidación de la televisión europea en Francia, Italia, Alemania, controlada todavía por el Estado. Pero 162 concesiones a una sola empresa fue lo que se logró. Y es realmente en este momento, en esta etapa, cuando ahora sí se puede dar crédito al término acuñado por Televisa, Hermosa República Mexicana, Canal 2 te saluda. No sé si recuerdan de ese. Era un lema que se salía en el Canal 2. Televisa logra instalar canales en 30 entidades diferentes. Y entonces, ahora sí ya existen las condiciones materiales para desarrollar su sistema integral de cadenas de repetidoras. Antes de la entrada del TLC y antes de la llegada de Televisión Azteca, Televisa ya puede tener 3 cadenas enlazados a 3 canales basados en la Ciudad de México, el 2, el 5 y el 4, y todavía un canal de reserva, que era el 8, que era cultural, y en esos entonces, a finales, hacia los 90, se transforma en lo que ahora es el 9, para comercial. Entonces tenemos 3 canales con base en la Ciudad de México, con toda esta expansión a provincia, y todavía tengo un canal de reserva, que es el 9 en la Ciudad de México. Evidentemente, la firma del Tratado de Libre Comercio, sobre todo el surgimiento de TV Azteca, abre una nueva etapa. Y esta nueva etapa, en esta nueva etapa de 94 a 2015, Televisa todavía recibe como compensación a la creación de Televisión Azteca 62 concesiones adicionales, todas en provincia. Y ya está pensando, así lo dice Azcárraga el Tigre en un informe anual, la apuesta era la 4ª red para todas las ciudades de provincia. Sin embargo, son épocas difíciles. La situación económica se empieza a complicar. Sobre todo, pues 94 fue un año muy difícil, 95 también. Otro poco 96 y finalmente la creación de la 4ª red no logra concretarse en esos años. Sin embargo, hay un cambio importante. Televisa empieza a dar mayor impulso a lo que se llaman sus canales locales. Empieza a desarrollar la producción local y la programación propia independiente para 16 estaciones locales. Incluso llega a tener 2 locales en Monterrey, 2 locales en Guadalajara, tiene estaciones locales en Mexicali, en Tijuana, en la zona de Veracruz, en Puebla, en centros poblacionales importantes. No son la gran sofisticación, y mi hipótesis es que desarrollan también los canales locales porque, sobre todo a partir del 2000, con el cambio en el régimen político y sobre todo la mayor competitividad política que se refleja en el constante cambio de gobernadores de diferentes signos políticos, se abre el espacio para las noticias locales y se abre el espacio para empezar a conseguir publicidad de los gobiernos locales, que es una cosa que luego pasamos por alto. El gasto publicitario de los gobiernos estatales es muy alto e incluso de algunos gobiernos municipales puede superar el de algunos estados. Y la forma de capturar parte de ese gasto es poniendo estaciones locales, que sobre todo produzcan noticias locales. Para 2015, Televisa ya operaba 204 repetidoras en 3 cadenas. De los 3 canales, se cambia, el 4 deja de ser canal ancla y se cambia al 9. Entonces,
tiene 204 repetidoras de 3 cadenas que son los canales 2, 4, 2, 5 y 9, 16 estaciones locales, una es el 4 de la Ciudad de México y 32 afiliadas. Televisa lo ha logrado. El sueño de Azcárraga Vidal mismo está ya prácticamente logrado. Tiene presencia en las 74 zonas metropolitanas más importantes, donde está el 63% de la población. Todos los reportes indican que ellos dicen que tienen más del 90% de presencia en el país, lo cual es cierto. Pero lo más importante son las zonas metropolitanas, que es donde se concentra la mayoría de la población, la mayoría del consumo y la mayoría de los recursos publicitarios. Última etapa. ¿Qué pasa del 2015 a la actualidad? Hay una primera subasta de canales en la historia de México. Llevamos 2 a partir del 2015. Pero Televisa no puede participar, se lo prohíben las autoridades de competencia, obviamente. Sin embargo, tiene un recurso adicional que se llama la multiprogramación. La transición de la televisión analógica digital permite que a través de una concesión se puedan transmitir varias señales, lo que se llama multiprogramación. Automáticamente esto le da 99 canales más a Televisa. Aumenta casi la mitad toda su oferta en provincia. Y ahora sí, esto le está permitiendo crear la 4ª cadena. Tiene entonces la cadena, va a tener entonces las cadenas de los canales 2, 5 y 9, añade la del 4 y no pierde sus canales locales. El consorcio alcanza el máximo grado de su desarrollo nunca antes visto. La paradoja es que la televisión ha entrado en una clara etapa de declinación. La televisión abierta. Y la prueba más clara de ello es que con la reestructuración que está emprendiendo para unificar negocios con Univisión, va a separar toda la gestión de los canales de televisión abierta de lo que es Televisa y lo va a unir a la nueva empresa con Univisión, que son activos que tienen graves problemas de rentabilidad. La gran paradoja es que en el máximo nivel de su desarrollo, la actividad está en plena declinación. En conclusión, ¿qué les quería transmitir? Primero, que la presencia fuera de la capital ha sido una parte central de la existencia del sistema Televisa. No hay muchos datos financieros y económicos, pero algunos economistas han señalado que la producción en la Ciudad de México lo que hace es pagar los costos integrales de la gestión de televisión abierta. Todo lo que se vende en provincia y todo lo que se gana en provincia es ganancia para el consorcio. Porque la mayoría de lo que se va a provincia pues, está producido aquí, en la Ciudad de México. O comprado centralmente aquí, como podría ser el cine extranjero, las series extranjeras, los programas unitarios extranjeros. La principal herramienta de expansión territorial para Televisa han sido las cadenas de repetidoras, algo que lo había ensayado muy bien Azcárraga Vidaurreta con la radio, algo que desarrolló muy bien su hijo, y algo que, por cierto, todos los empresarios que querían televisión en los años 50, en los 60, ¿sí?, se oponían a este sistema. Ellos estaban más inclinados hacia los sistemas de repetición como en Estados Unidos. Ninguna presa puede tener más de 10 canales en los principales, o sea, canales en las 10 principales zonas metropolitanas. Si quiere vender su contenido a la Ciudad 11, tiene que hacerlo a través de afiliación de venta, no de canales propios. Pero Televisa logró imponer su fuerza y se permitió este sistema de repetidoras que se han complementado con los canales locales que son baratísimos. Estaba revisando actualmente la programación de los canales locales. Es los noticiarios locales, un programa de revista que son de chismes o de malos chistes en la mañana, y de ahí
películas y programas repetidos del 9, del 2, del 4. Esos son los canales. Y Televisa logra, como les anticipaba, el mayor grado de desarrollo en su red territorial en momentos en que la televisión abierta está en franca declinación. Pues este es el recorrido muy rápido de casi 70 años de lo que fue la expansión de Televisa en provincia, y pues muchas gracias. Gracias. Muchas gracias, Francisco. Muy interesante y pues, terreno muy nuevo, yo creo. Felicidades. Gracias. Bueno, vamos a abrir esta segunda parte a la sesión de preguntas y respuestas. Y a ver, bueno, vamos a proceder por el chat. Francisco, me hiciste la observación. Es un problema no contar con la información financiera para corroborar la hipótesis de los 4 modelos. Es cierto que, bueno, en la historia de los medios, es la Santa Cálice, ¿no? Es el Holy Grail de los historiadores de empresas en general, encontrar cifras financieras. Pero lo que estoy haciendo con el proyecto es identificar pedacitos de información financiera en distintos lugares. Por ejemplo, en el caso de la jornada, me han contado del lanzamiento de la jornada y la reunión del gabinete de Miguel de la Madrid, que debatió si iban a dar publicidad a la jornada o no, y como solicitaban la garantía para que el proyecto obtuviera luz verde, efectivamente. Y sabemos de otros casos donde un gobierno ha dicho que no va a haber gasto, publicidad oficial, y por lo tanto el periódico nunca se lanza, como El Independiente de Moreno Valle a principios de los años 90. Otro caso de la jornada, Sally Hughes, no sé cómo logró obtenerlo, pero obtuvo ese dato que mencioné sobre la inversión publicitaria en la jornada, y como solo la inversión o gasto publicitario de la iniciativa privada solo rebasó el gasto oficial en 2003. Han salido varias personas de distintos medios que han dado entrevistas y surtido información financiera a distintos investigadores y reporteros. Y entonces hay pedacitos de información que uno puede utilizar, y en el libro que estoy escribiendo van a ver ejemplos. Pero sí, es un gran reto obtener información financiera confiable. Tal vez, y también dices, tal vez el financiero sea otro ejemplo de modelo sustentable. Yo creo que en un momento sí, yo creo que en el sexenio de Carlos Salinas sí era sustentable, pero sufrió una gran pérdida de talento y de anunciantes cuando se lanzó Reforma. Entonces no creo que se volvió a recuperarse. Y Rubén, dices, entiendo que por el tiempo no lo has presentado, pero ¿cómo operacionaste? Bueno, otra palabra que no puedo pronunciar a la 1:20 de la mañana, hora británica. ¿Lo tienes publicado en alguna parte? No, todavía no. Es algo que pienso publicar. Pues es un análisis que voy a entretejer en el libro que estoy escribiendo sobre la prensa desde el 88 a nuestros días, y pienso sacar un artículo académico aparte precisamente sobre este modelo, pero no lo he publicado todavía. Y ¿me puedes decir lo que quieres decir por operacionalizar? Hola, sí. No, me refiero nada más rápidamente a cómo construiste cada una de las categorías. ¿Qué elementos distinguen al modelo sustentable de los demás, por ejemplo?
o qué características debe de tener cada uno de esos modelos para ser categorizado de esa manera y no de la otra. No sé si me explico. Sí, bueno, doy un resumen breve de cada categoría y también espero que fue claramente dicho la idea de que las categorías no son mutuamente exclusivas. Un periódico puede pertenecer o puede caer en dos categorías a la vez, o puede empezar en una categoría y terminar en otra. Es un proceso algo subjetivo, pero estoy haciendo inferencias de varios factores, desde el conteo de publicidad que yo he observado en las páginas de los periódicos, hasta lo que me han contado los ex ejecutivos en las entrevistas que he hecho. Pero es una taxonomía que yo básicamente inventé, ¿no? He estado pensando en una nueva manera de distinguir los diarios en México, basada en el mero hecho de que hay tantos, de dónde vienen tantos periódicos. Entonces, empecé la primera vez que hice una versión preliminar de esta investigación en el Colegio de México hace como 3 años. Tenía nada más 3 categorías y he estado ampliando un poco la taxonomía. Es un trabajo en progreso. Pero gracias por la pregunta. Alma Rosa tiene una pregunta para Francisco Vidal. ¿Qué papel ha cumplido en esta etapa la prestación de servicios convergentes? Yo creo que has jugado un doble papel, la prestación de servicios convergentes, que es internet, televisión de paga y telefonía. De un lado ha sido la salvación para Televisa. De hecho, en la reestructura corporativa que están haciendo, lo apartan. O sea, lo que ahora conocemos como Televisa, ya solo va a ser esta parte, más espectáculos y no me acuerdo qué otra cosa. Todo lo que es producción de televisión abierta se va para la nueva empresa, y creo que la parte de cine también, Televicine, va para allá. Entonces, toda la parte convergente se aparta. Ha sido la tablita de salvación. Es el principal ya ingreso de Televisa como consorcio. Ya tiene 3, 4, 5 años. Pero yo creo que acabó afectando a la televisión abierta. Y lo veo con mis alumnos en la licenciatura. En el fútbol, ¿qué prefieren ver? ¿El clásico Real Madrid-Barcelona o América-Guadalajara? Pues Real Madrid-Barcelona, ¿no? Y eso está en la televisión de paga, y eso lo da Easy. Y eso va en contra del monopolio de Televisa en el fútbol de transmitir el América-Guadalajara. ¿Qué prefieren ver? De nuevo, 2 tipos de cuidado, que a mí me encanta la película, pero en el Canal 2, a las 5 de la tarde el sábado, por 59ª vez en la vida, o los 16 canales de películas que da un servicio básico de televisión de paga, que lo da Easy de Televisa o Sky de Televisa. Entonces yo creo que ha jugado ese doble papel, por eso ahorita los van a separar y van a poner los activos buenos, que son los convergentes, de un lado, y los activos medio deteriorados, viejones, ¿ya? De otro lado, que son los que van a pegar con Univisión, ¿no? Juega ese doble papel. Bueno, perdón, yo no escribí mi pregunta, pero tendría una pregunta tanto para Alma Rosa como para Francisco. ¿Cuál es el papel actual de la plataforma Blim que lanzó Televisa? Alma Rosa. Sí, gracias por el primero. Bueno, considero que es una respuesta tardía a el streaming, que es un nicho que está teniendo mucho auge y que en México, bueno, con Netflix ha ganado mercados, audiencias, usuarios, ¿verdad? Y sobre todo en estos meses recientes de la pandemia. Entonces, pues Televisa se quedó muy atrás en eso
Y Blim pues no es competencia para Netflix, ¿no? Yo eso diría por mi parte. A ver, Francisco. No, no, totalmente de acuerdo. No es competencia a tal grado que lo van a tener que sustituir, porque precisamente la alianza con Univision lo que quieren es hacer un nuevo sistema que compita con Netflix, ya no Blim. De hecho, ya lo acaban de liberar, ya hay versión gratuita de Blim. No sé para qué, porque es lo mismo de Televisa, entonces es como absurdo, ¿no? No saben qué hacer con eso. O sea, no saben cómo moverse en ese espacio. Pero con otra cosa, doctor Peredo, quieren unir los restos de Blim con lo que Univision no ha hecho, porque no ha hecho un OTT, para competir con Netflix, con HBO Max, con Amazon Prime y con Disney Plus. O sea, Paramount. bueno, o sea, son unos transatlánticos con un barquito más o menos bien hecho. A mí me parece que va a ser un rotundo fracaso, pero bueno, la vida da sorpresas. Claro. José Luis, tienes una pregunta. Sí, oye, Paco, pues muy interesante. Yo no sé si hayas documentado las concesiones o la intervención que tuvo, pues ahí a principios de los 60s, Emilio Azcárraga en Tijuana, transmitiendo hacia San Diego. Tengo entendido que incluso en otras ciudades, aparte de Tijuana, comenzó a intervenir en el mercado americano, lo cual es sumamente interesante porque con una concesión mexicana, como lo hicieron todos los de la radio fronteriza, que es un tema que a mí me apasiona, pues estaban consiguiendo pues millones de dólares en Estados Unidos. De hecho, en San Diego se quejaron de este abuso por parte de las autoridades mexicanas al permitir que desde Tijuana les ganara el mercado tan regulado en Estados Unidos un empresario mexicano. Sí, es muy interesante. Tijuana, de hecho, originalmente se le dio a un empresario local, pero como yo creo que después de, hacia 54, lo adquiere Azcárraga y empieza a transmitir hacia Estados Unidos. Había una experiencia previa que casi nadie comenta, que fue en 51, un canal en Matamoros, Sí, que pusieron Azcárraga y O'Farrill juntos. Por eso cuando dicen que estaban en franca competencia, ¿cuál competencia? En 51 pusieron un canal conjunto para transmitir a la zona de Laredo. Nada más que un huracán lo tiró. Y ya no volvió a saberse nada de la estación, ya no volvieron a poner. Y esto ha sido una tradición de Televisa, poner estaciones que transmitan hacia el otro lado, pero también de concesionarios mexicanos. Los hijos de Manuel Alonso tienen 2 estaciones en la frontera que están aliados a una empresa estadounidense que se llama Entravision, que transmiten hacia Estados Unidos. O sea, hay varios empresarios en esto. Yo creo que Azcárraga fue pionero. Y un dato que es muy simpático en la actualidad, hay una de los multiprogramados de Ciudad Juárez, hay uno que es solo para El Paso. Se llama Estrellas El Paso, el canal. Es un canal exclusivo para El Paso. Supongo que ahora ya está más regulado porque ya hay más acuerdos y demás. Pero sí, Azcárraga sí empezó antes de comprar canales en Estados Unidos con la estrategia de poner el de Tijuana, que fue el que más duró, ¿no? Que ya en la radio, en los 40 ya lo había hecho también. En 1940 ya había comprado estaciones de radio en la frontera. Sí, exactamente. Muy interesante. Hay una pregunta de Fátima Ponce de León. Tengo una pregunta para el doctor Vidal. ¿En qué momento TV Azteca se vuelve competidor de Televisa? Nunca. Nunca. Desde un principio llegan a acuerdos. Se reparten el mercado. El caso más claro, vean el fútbol y la selección mexicana de fútbol. Y si dura la competencia fue poquito, pero se repartieron. O sea, ahora los 2 transmiten a la selección, los 2 ya transmiten las finales, los 2 están en el negocio de la tele. Tele Azteca, además, muy disminuido, porque
me recordó ahorita Andrew Paxman cuando dijo que había periódicos que eran para apoyar otros negocios. Creo que ese modelo se replica en la televisión, en TV Azteca. Una parte muy importante de los anuncios de TV Azteca son todos los negocios de Salinas Pliego. La inversión no es realmente poderosa. Lo que pasa es... Francisco, han habido momentos, ¿no? En la historia de TV Azteca cuando se ha logrado competir más o menos fuerte con Televisa. Me recuerdo de la telenovela Mirada de Mujer que ganó a Televisa por lo menos en la capital, y luego también a finales de los 90, Hechos con Javier Alatorre estaba ganando durante un tiempo, o por lo menos igualando al noticiero nocturno de Televisa, y por lo tanto decidieron quitar a Guillermo Ortega Ruiz y poner a López Dóriga. Son episódicos. ¿Tú te imaginas que Fox, NBS, CBS se pongan de acuerdo para manejar la MLS en Estados Unidos? ¿Tú te imaginas eso en Estados Unidos? No. Y aquí Televisa y TV Azteca ya se pusieron de acuerdo para manejar el fútbol. Y quién sabe qué otras cosas. Se pusieron de acuerdo para manejar una empresa celular que le iba a competir a Telmex. Acuérdense que iban a ser socios en Yusacell. Entonces son demasiados vasos comunicantes luego. Lo que pasa ahorita nada más es que pues Salinas Pliego no tiene el alcance en la televisión que tiene Azcárraga, aunque Salinas Pliego tenga infinitamente más dinero que Azcárraga. Sí. Oye, Paco, yo tengo mis dudas de lo que tú dijiste sobre Barbachano y Núcleo Radio 1000. Para mí que eran patiños de Azcárraga, o sea, cuando... No. A ver, te platico lo que me dijo Guillermo, el dueño de Núcleo Radio 1000. Guillermo Salas Peiró. Guillermo Salas Peiró. Sí, Salas Peiró, cuando lo entrevisté. Sí, me dijo, nosotros cuando quebró Núcleo Radio 1000, fuimos Adrián Layú y yo a pedirle de rodillas a Azcárraga que nos permitiera quedarnos con la estación. Y Azcárraga nos dijo, le prometimos que no íbamos a hacerle competencia, pero íbamos temblando, o sea, y nos dijo, muy bien muchachos, pues ahí pongan sus discos y hagan lo que quieran, o sea, concesión de Azcárraga a Adrián Layú, que era como su ahijado, ¿no? Creo que con el tiempo eso siguió, pero bueno, la otra cuestión es que yo he visto a Barbachano en algunas intervenciones que tuvo para Azcárraga en negociaciones con la NBC, o cuando menos, te voy a decir, cuando Azcárraga estaba siendo perseguido por ser nazi y por haber apoyado a Andreu Almazán, Barbachano interviene en ese conflicto con el Departamento de Estado y con el FBI. Entonces, bueno, lo dejo ahí nada más porque se me hace raro que después se hayan puesto en contra de Azcárraga o a competirle, ¿no? Pero no lo sé, ¿eh? Tengo datos de 40. Yo entrevisté al hijo de Salas Peiró y a uno de sus segundos de a bordo. El señor ya murió, ahorita no me acuerdo, pero lo debí entrevistar para la tesis. Él me confirmó que fue Díaz Ordaz el que le torció la mano a Salas Peiró. O sea, la concesión era para Salas Peiró. Lo citó al presidente y le dijo, se la voy a dar, pero me tiene que hacer un favor. Yo tengo muchos compromisos con Grupo Alfa y con Alarcón. Así es que se van a integrar en un grupo único y ahí va la concesión de lo que fue el Canal 8. Y así se lo dio. Eso fue lo que me dijeron ellos. Sí. Y a mí sí me checa. Porque... Sí, eso me suena factible por lo que tengo en mi libro sobre la red de televisoras provinciales que se unió con el team, ¿no? En la cual Barbachano era uno de los inversionistas más importantes. Él aportó algo de Yucatán, creo que tenía una concesión en Yucatán. Sí. Pero bueno,
como todos son de pláticas, eso es lo terrible, ¿no? ¿A quién le creemos? Así se hicieron los grandes acuerdos entre los empresarios de los medios en muchos casos. No, sí, sí. Yo diría que viéramos las consecuencias, ¿no? Francisco Ferreiro, yo tengo una pregunta sobre tu presentación en cuanto a la reacción que mencionaste de los estudios hollywoodenses, los majors, a la creciente presencia del cine latinoamericano o iberoamericano, la creciente fuerza del cine. Y usaste la palabra alarmed, estuvieron alarmados de esa amenaza a su hegemonía cinematográfica en la región. ¿Cómo sabes de esa reacción? ¿Es una inferencia o leíste algo? Yo sé que es muy difícil investigar los estudios, ¿no? Porque solo tenemos acceso a los archivos de United Artists o uno otro estudio, la mayoría no, y no sé si leíste algo en Variety en que algún jefe de estudio estaba expresándose de manera muy muy franca sobre el tema y hablando de citas difíciles de encontrar, la joya de la cita que tienes de Jack Warner mentando madres a los actores mexicanos. ¿Cómo encontraste esa cita? Bueno, sí es a través de Variety, Andrew, Ajá. pero de manera indirecta porque lo cita en un libro muy interesante un autor que se llama Gaisca S. de Yusabel. Sí. En un libro que se llama The High Noon of American Films. Sí, conozco el libro. Uh-huh. Y ahí en esa parte es donde está ese dato de que durante la temporada 1943-44 las películas mexicanas ocuparon 1/3 del tiempo de pantalla en las salas de estreno en Latinoamérica y recaudaron el 40% de todos los ingresos del cine en Latinoamérica. Es decir, el cine mexicano en esos años 40, 43, 44 tiene un poder real frente a Hollywood si es que recauda el 40% de todos los ingresos de Latinoamérica. En un momento en que Hollywood tiene cerrados los mercados europeos por los nazis, sí, y tiene una buena parte de mercados cerrados en Asia. Y luego, desde los 30, también en revistas, esas sí las vi yo directamente en la Cineteca Nacional y en Filmoteca, desde los años 30, Variety y otras revistas de cine en México como Cinema Reporter, Cine Gráfico, publican que actrices como Libertad Lamarque es la reina de la taquilla en Sudamérica y que de hecho por eso a México le conviene mucho cuando se incorpora al cine mexicano, porque México va a hacer exactamente lo mismo que Hollywood. México va a tomar a las mejores estrellas de Argentina, de España, y las va a incorporar a su cine y va a cosechar la taquilla que ellos ya tienen en su respectivo mercado. Entonces, en realidad, aquí me falta completar esa parte de que Hollywood estaba haciendo con México exactamente lo que México hizo con todas las demás cinematografías de Latinoamérica. Muy interesante. Andrew, yo tengo una pregunta para ti. ¿Tú no has pensado investigar en los archivos de la United States Information Agency en Washington los estados financieros de los periódicos mexicanos? No se me ocurrió. A ver, para tu taxonomía, durante la Segunda Guerra Mundial se hicieron muchas auditorías a periódicos de provincia y de la capital por parte de los investigadores de Rockefeller e incluso en la radio también con datos específicos de la dependencia que tenían los periódicos con respecto a la publicidad estadounidense y también las cifras de circulación reales y la solvencia financiera de cada uno de los periódicos. Esto fue en 1942 a 44.
Muchos de los periódicos, te estoy hablando El Siglo de Torreón, El Diario de Yucatán, El Informador, tenían bastante independencia financiera y bastantes ingresos que no estaban, me parece a mí, dependiendo de lo que el gobierno les daba o lo que de la publicidad oficial. A partir de esas, de esos informes que fueron muy precisos, incluso se entrevistaron con los directores de los medios y midieron la cantidad de centímetros cuadrados de publicidad que tenían, se puede extrapolar a lo que sucedió después. Yo tengo la impresión de que el periódico El Norte, El Porvenir fue un fracaso, era también un periodicazo en los años, hasta los años 60, 70, El Porvenir de Monterrey. Pero yo creo que bastantes de ellos, también el de Tampico, el diario de Tampico, eran muy, muy rentables, ¿eh? O sea, con una gran penetración en provincia. Entonces, sí, los cónsules hicieron continuos reportes de qué estaba sucediendo en la prensa. Yo supongo, en la prensa y la radio también, ¿eh? Ya en 1931 hay un reporte completísimo de quiénes son los dueños de la radio en México, etcétera, ¿no? Sí. Pero si te vas a los reportes consulares, no sé hasta qué fecha hayan ya desclasificado, seguro te vas a encontrar datos de este tipo. Más en el caso de la Guerra Fría, que hubo muchísimo interés en financiar y en tratar de presionar a los periódicos nacionales, ¿no? Me suenan los nombres que dice José Luis. El Diario de Yucatán, el Imparcial, sí me suena. No sé de cuándo sea el debate de Sinaloa, pero podría... Es posterior, ¿eh? Es posterior. Pero podría estar aunque sea posterior, podría estar dentro de tu taxonomía de los independientes, del modelo más comercial. Sí, por lo que dice José Luis, por ahí va. Perdón, son los que ahorita están agrupados en la Asociación de Editores de los Estados. Ya estaban desde el 42. Bueno, y ahorita sobreviven como es, perdón, Andrew. Era. Asociación de Editores de los Estados. Sí. Así es. Sí. Hay algo de eso, de esa información que mencionas, José Luis, hay algo de eso en el libro que mencioné de Benjamin Smith. Él sí investigó en esos archivos y ha incorporado algo de esa información en su libro, porque su libro va desde 1940 al 76. No sé si investigó los archivos de Rockefeller en Tarrytown, Nueva York, que de ahí lo saqué yo. No creo. Oye, Andrew. Sí. Se me olvidó decirte la otra cosa que me preguntabas, que de dónde saqué la cita de Jack Warner. Sí. De este libro. Se llama Picture de Lillian Ross. Es un libro que narra el desastre que fue la película La Insignia Roja del Valor de John Huston. Pero por aquí hay diferentes ediciones de este libro en Inglaterra y en Estados Unidos. Y aquí es donde citan a Jack Warner diciendo que los actores mexicanos se veían jodidamente mexicanos. Demasiado jodidamente mexicanos. Qué raro. Muy bien. Bueno, creo que voy a dar por terminada la mesa, pero antes quisiera agradecer a todo el mundo por sus participaciones. Para mí ha sido un evento muy enriquecedor. He tomado muchas notas de cada presentación que van a nutrir mis propias investigaciones, mis propias obras. Y no dudo que todos se sienten igual. Mi única reserva es que me siento un poquito decepcionado que estando nosotros en línea en este momento, no hemos podido gozar de la presencia de una audiencia más amplia que típicamente hemos tenido en sesiones de la Asociación Mexicana de Historia Económica por estar
en un lugar como el Colegio de México o otra universidad donde hay estudiantes que acuden a las sesiones. Yo vi que en un momento durante la primera parte éramos 14, que no es nada mal, pero aún así habría esperado una asistencia un poco mayor, pero aún así estoy muy agradecido por la oportunidad de compartir este espacio con ustedes y espero con ganas de verlos presencialmente en algún momento en la segunda mitad de este año o el año que viene. Yo voy a regresar a México a finales de este mes y espero con ganas viajar desde Aguascalientes, donde tengo mi base, al DF y tomar varios cafés con cada uno de ustedes en un futuro no lejano.